bienvenidos al semanario de la llave y quiero comenzar preguntándoles, ¿vamos a dejar que nos quiten todo? A ustedes y a los líderes que están allí hoy, de diferentes matices, tal vez de diferentes líneas políticas, económicas, culturales, con diferentes rutas de la vida, mujeres, hombres de diferentes inclinaciones, con diferentes ideas, con diferentes orígenes y una nación en común. Les hago esta pregunta. ¿Vamos a dejar que nos quiten todo? No, yo someto que no podemos permitir que la incompetencia y la arrogancia acaben el Estado de Derecho de Colombia. Tenemos una obligación moral inaplazable con aquellos que ya no están, pero que lo dieron todo, que lo intentaron. Tenemos una obligación con la historia y con el futuro. Tenemos una obligación con aquellos que no pueden elevar su voz por el miedo, por el hambre, por la pobreza, por la miseria, por el dolor. No podemos permitir que nos despojen del orden constitucional, de nuestra historia, de nuestra libertad. No más. No entregaremos la Constitución y la ley a los criminales, al narcotráfico y a los autócratas. Nunca. Nunca más. La Constitución se debe respetar. La Constitución se debe defender. Porque en este caso de singular importancia de nuestra historia interminable, de nuestra historia circular, defender la Constitución es defender la libertad, es defender el orden, es defender lo que somos, es defender la patria. Muchas gracias por su atención. Muy amable. Hay una cosa que la oposición debería entender. 104 candidatos en este momento histórico es casi un suicidio. Yo soy un demócrata, pero también soy práctico. Les hago un llamado a los candidatos presidenciales. De nuevo, hay un momento en la historia en el que el carácter de sus líderes se une al destino de la nación. Y ese momento ha llegado y ese momento los está llamando a ustedes, señores y señoras miembros de la oposición. Entiendo el esfuerzo que todos han hecho en sus campañas. Entiendo que muchos de ustedes son de tradición política, otros no. Las circunstancias los colocaron allí. Entiendo que a todos quieren cambiar su país y lo hacen por amor del país, tal vez por otros intereses, etc. Pero ustedes tienen que unificarse. Tienen que escuchar la historia. Tienen que aprender de la historia. Ese fue el mayor error en el caso de Venezuela. En el momento más crítico, cuando los miembros de la oposición estaban saltando la reja de la Asamblea Nacional Legislativa para que no la cerraran, cuando trataron de oponerse y los arrestaron, cuando se dieron cuenta del error instrumental que cometieron al no tener un líder fuerte, una voz fuerte en la oposición, en los momentos en que la nación lo requería, cuando hay muchas voces gritando lo mismo, todas gritan tan duro que no se entiende lo que están diciendo. Es necesario que se unifiquen. Es necesario que cedan a las ambiciones personales y opongan las ambiciones personales por su país. Su país lo necesita. Necesita que le hagan frente a una situación que es única en su historia. Este momento de tener 104 candidatos en las elecciones de mayo de 2026 es francamente un riesgo muy alto si tienen en cuenta lo que pasó en el caso de Nicaragua con la oposición, en el caso de Honduras con la oposición y en el caso de Venezuela con la oposición. Son enseñanzas de la historia. Y tengan en cuenta que en Venezuela el número de candidatos no era 104. El señor Diosdado Cabello felicitó al presidente Petro
por su discurso en Naciones Unidas. Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy, cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler. Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Lo que yo he matado, usted ni siquiera ha llegado a la cuarta parte de eso. Todos son delincuentes comunes en forma de banda. La peligrosa organización criminal venezolana, el Tren de Aragua, ordenaban homicidios por el control en la venta de droga y extorsión. El Tren de Aragua, la organización criminal integrada por venezolanos, Vinculadas con al menos 7 homicidios, todos relacionados con disputas por el control del microtráfico en la ciudad. Son del Tren de Aragua. Eliminó a su jefe para quedarse con el negocio y la zona. Los líderes del Tren de Aragua son responsables de extorsión. Nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, por su claridad, por su firmeza, porque habló con los pueblos libres. De la manipulación de la historia al desencanto político. El presidente Petro, por ejemplo, en el último discurso en Naciones Unidas, encomió a Stalin. Quiso presentarlo como un protagonista positivo de nuestra historia reciente. El socialismo de Stalin debió de volverse global y no estatal, pero Stalin no tenía las entendederas. Ante todo esto quiero presentar a este escritor, a George Orwell, quien dijo alguna vez que lo importante no es mantenerse vivos, sino mantenerse humanos. Escribió en los años 40 estos 2 libros, La rebelión de la granja y 1984. En ambos describe la brutalidad del régimen stalinista, la destrucción del espíritu humano, la destrucción de la humanidad. Vale la pena leerlos nuevamente, así sea para combatir la manipulación de la historia, la ignorancia y la locura. Con todos los presidentes, hasta esto. Pero este en particular, que es el que está de moda y que tengo que hablar, nos vendió que él se sabía todo. Y yo fui de los que alcancé a creer que era verdad. Todo, es más, el ELN iba a estar sentado tomando helado con él en 3 meses. Y adicionalmente tenía la respuesta para todo allá sentado en el Senado. Y yo fui de los que alcancé a creer. Hoy en día sé que nada de eso es verdad, porque apenas se sube, dice que él no puede gobernar, porque es que eso no está para gobernar. Yo voté por Petro y estoy súper decepcionado. Me parece que todo se quedó en retórica, que todo se quedó en un discurso, que todo se queda en sembrar el odio entre opositores y la gente que lo apoya. Mire, yo le apuesto al cambio, porque es que a mí siendo coherente con lo que acabo de decir, a mí me interesa que haya otra postura, que haya otra manera de gobernar, otra manera de cambios. O sea, yo voté por Petro y creo en el proyecto de Petro, pero lo que está sucediendo ahora es, pues, con todo su pesar, se le enredó la película a Petro. Petro es, en una palabra, Muy peligroso. Yo había hecho mi voto público y me sentía responsable políticamente de ese voto. Esa responsabilidad me obligaba a salir a decir la verdad. Sí, yo supuse lo que se iba a venir, pero sobrepasó un poco mis cálculos y no me esperaba tampoco los niveles de agresión tan altos. Pero en esta oportunidad las amenazas de la izquierda fueron tremendas. Estamos en un momento de delirio político. Colombia está nadando en cocaína. estamos inundados de cocaína. Pero las cifras amañadas de Petro dicen que estamos mejor que nunca. 2.366 toneladas de cocaína. Un 62% más que el gobierno pasado. El detector de mentiras de la silla vacía confirma que la cifra es real, pero engañosa. Porque mientras presume incautaciones, la producción de cocaína en Colombia se disparó un 53% en 2023
Y lo más grave, su gobierno incautó solo el 28% de lo producido, el nivel más bajo de la última década. Es decir, Petro acomoda los datos para vender avances falsos. El récord de incautaciones no es un logro, es el resultado de la elevada producción de cocaína que creció por culpa de la fallida Paz Total, que permitió que estructuras criminales produzcan más para financiarse. La realidad del gobierno Petro, Rachel, es que decidió no hacer política antidrogas. Lo que estamos viendo en Colombia hoy es la producción del 70% de la cocaína del mundo. Los carteles de narcotráfico más ricos que nunca en la historia de Colombia. Por eso hoy asesinan más colombianos que hace unos pocos años. El secuestro se ha duplicado, la extorsión está desbordada. Volvemos a ver la toma de pueblos, la toma de las carreteras, el miedo creciendo entre los colombianos. El gobierno Petro, Rachel, tiene las incautaciones con relación a la cocaína disponible más bajas de los últimos 12 años de la historia de Colombia. Colombia está bajo amenaza. Nuestro país está bajo asedio. Esta era la presencia de grupos criminales en el 2019. Y esta es la presencia de grupos criminales en el 2025. Está claro que hay una expansión criminal. Los bandidos están tomando todo el territorio colombiano. El narcotráfico, la minería ilícita, la extorsión, todo tipo de bandidos. Mientras exista Petro, la única manera de liberar nuestro país es puño y hierro con los bandidos y liberarnos de Gustavo Petro y el pacto histórico. El precandidato presidencial Sergio Fajardo entiende que sin seguridad no hay nada y que no hay derecho que estemos en manos de los señores Petro, Benedetti y el pastor Sade. Sin una fuerza pública sólida, no hay la más mínima posibilidad de construir este país. Esa lección está aprendida. El gobierno de este país estaba en manos del señor presidente Petro, el señor Benedetti y el pastor Sade. No hay derecho. La nueva desventaja militar de las Fuerzas Armadas de Colombia es que el ejército tendrá su propio fusil hecho por Indumil para combatir contra ejércitos que tienen armas fabricadas en Israel, en Rusia y en Estados Unidos. Un fusil 100% hecho en Colombia para la defensa de nuestra soberanía. Y en una línea que hemos definido con Indumil es dotar con nuestro propio fusil colombiano a nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, pero también exportarlo a otros países, exportaciones que ya las estamos haciendo con pistolas. Es un fusil 15% más liviano, calculamos que sea un 25% más económico que el fusil que tenemos Galil, y por ende da no solamente una competitividad en el mercado, sino que también una capacidad de respuesta más adecuada para los requerimientos que tenemos aquí en Colombia. Hay una garantía fundamental, es que es probado en un contexto, en un ambiente de guerra real, no es en una presentación en PowerPoint. Está realizándose todas las pruebas y esto es posible gracias a la ingeniería colombiana. Veamos una síntesis de cómo es una operación militar moderna para tener luces sobre cómo sería una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. ¿Cómo se desarrolla una operación militar moderna? No se trata solo de aviones y soldados. El primer movimiento suele ser un apagón generalizado. Al dejar sin electricidad a un país entero, se interrumpe la comunicación, el suministro de agua, el transporte y hasta los sistemas de defensa electrónica. El caos inicial abre la puerta a los siguientes pasos. Después vienen los bombardeos selectivos. No es un ataque masivo al azar. Se dirigen contra bases militares, radares, depósitos de armas y aeropuertos. El objetivo es neutralizar la capacidad de respuesta y evitar que el enemigo organice una contraofensiva. Con las defensas debilitadas, entran en acción comandos especializados. Estos equipos ejecutan operaciones de extracción, rescate o eliminación de objetivos específicos, actúan rápido, en silencio y siempre con apoyo aéreo o marítimo cercano. Así es como funciona una operación quirúrgica. Primero cortar la energía, luego neutralizar las bases estratégicas y finalmente ejecutar con precisión. Entender este proceso no es glorificar la guerra, sino saber identificar cómo se desarrollan los conflictos modernos. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Les dejo una reflexión en programa layave.com y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.
Chao.